Buenos días, estudiantes de 10º año de educación básica. Hoy martes 10 de noviembre del 2020 vamos a dar inicio a la semana 4 correspondiente al segundo quimestre de la asignatura Ciencias Sociales. Bien, el tema que abordaremos es las luchas sociales durante los largos años 60. Subtemas a tratar: el movimiento por los derechos civiles, Estados Unidos, el movimiento feminista, el movimiento por los derechos civiles y el movimiento feminista en el contexto internacional. El movimiento por los derechos civiles, Estados Unidos. En los Estados Unidos, tras la Guerra de Secesión, se aprobaron y ratificaron reformas constitucionales. Bien, en este escenario se abolió la esclavitud, se garantizó la ciudadanía y la igualdad ante la ley para todos, y se prohibió la negación del derecho al voto basada en la raza. A pesar de ello, la segregación racial y la discriminación persistieron. En el sur se promulgaron las leyes Jim Crow que establecieron la doctrina jurídica separados pero iguales. En el norte, los afroestadounidenses tuvieron que enfrentarse a varias trabas en el momento de trabajar, adquirir una casa o educarse. Todo esto dio origen al movimiento por los derechos civiles, el cual cobró fuerzas a partir de la década de 1950. En un primer momento, se iniciaron acciones legales para socavar las leyes de Jim Crow. Fue así como en 1954 la Corte Suprema dictaminó la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas públicas. Esta sentencia judicial, sin embargo, fue rechazada por los supremacistas blancos y las autoridades sureñas. Ante esto, algunos grupos decidieron recurrir a la resistencia no violentada. El movimiento feminista. La situación femenina en los países centrales cambió notablemente durante la primera mitad del siglo XX. Las mujeres conquistaron el derecho al voto y accedieron cada vez más a la educación y al trabajo. El Estado, por su parte, impulsó políticas públicas en torno a la maternidad. El porcentaje de participación de las mujeres en la producción se incrementó durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho porcentaje disminuyó una vez concluida la guerra. Sin embargo, varias transformaciones comenzaron a desarrollarse, como el trabajo se consolidó como fuente de independencia para las mujeres, como también el estado de bienestar garantizó derechos sociales y también la planificación familiar se generalizó. La situación femenina había cambiado. Sin embargo, varias formas de desigualdades persistieron, especialmente en la educación y el trabajo. Tal situación dio paso al surgimiento de la segunda ola del feminismo durante los largos años 60. En los Estados Unidos, dicha ola fue iniciada por la Organización Nacional de Mujeres y por las mujeres que limitaban en diversas luchas sociales. El movimiento por los derechos civiles y el movimiento feminista en el contexto internacional. El movimiento por los derechos civiles no fue tan solo una lucha afroestadounidense para alcanzar el derecho al voto y poner fin a la segregación. Al interior de dicho movimiento, los derechos humanos fueron una cuestión fundamental. En 1951, el Congreso de Derechos Civiles elevó a la ONU un documento titulado Web Charge Genocide, en el cual se acusaba al gobierno estadounidense de cometer genocidio contra los afroestadounidenses. Bien,
El movimiento por los derechos civiles estuvo vinculado a los procesos de descolonización que se desarrollaban a nivel mundial. Martin Luther King, quien había visitado Ghana en 1957 y la India en 1959, declaró que la causa contra el racismo y el imperialismo era común a los pueblos dominados de América, África y Asia. El movimiento feminista de la segunda ola repercutió en proyectos de integración como las comunidades europeas. A finales de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970, grupos feministas europeos intensificaron su lucha contra la discriminación laboral. Sin embargo, los actores políticos nacionales generalmente prestaron poca atención a esta lucha. Ante esto, dichos grupos recurrieron a las comunidades europeas, que se consolidaron con un espacio capaz de garantizar la igualdad salarial entre los hombres y las mujeres. En 1976, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emitió un dictamen en el caso de la azafata Gabrielle contra su empleador, la aerolínea Sabena. Dicho dictamen, en el cual se reconoció el principio de la igualdad salarial, dio paso a que el Consejo de las Comunidades Europeas aprobara directivas contra la discriminación de las mujeres. Bien, en este momento les voy a proyectar la actividad y la tarea correspondiente de la semana. En la actividad en la sesión virtual. En el primer punto nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 4 ítems de responder B si es verdadero y F si es falso según corresponda. En el segundo punto nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 5 preguntas. En el tercer punto nos indica, complete el siguiente texto según corresponda. Y en el cuarto, bien, nota, las actividades de la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir al sistema Educay. Recordándoles estudiantes que las actividades las realizamos en las sesiones virtuales. En este momento les voy a proyectar la tarea. En el primer punto nos indica investigar sobre el movimiento contra la guerra de Vietnam y el movimiento ecologista. Bien, van a dibujar o pegar un gráfico referente a cada tema de investigación. Indicaciones generales, estudiante, la tarea la realizan en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma, tendrán 5 días hábiles para subir al sistema la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestado.